¿Cómo estamos en este día, hermanos? ¿Estamos contentos? Amén. Oigo pocos amenes. ¿Cómo estamos en este día, hermanos? ¿Estamos contentos? Yo espero que usted venga gozoso. Y si no venía así, si viene con alguna dificultad, con alguna situación adversa, espero que el Señor esté obrando en su vida. Hemos cantado primero cantos de guerra, cantos que nos hablan de que somos el ejército de Dios, amén. Pero ahorita en este momento también cantábamos algunas expresiones que hablan de nuestra necesidad de Dios. Quiero hablar hoy, el tema de esta mañana es en la línea de batalla. Y quiero que abra su Biblia, por favor, hermano, en el libro de Éxodo, capítulo 17. En este pasaje vamos a estar llevando el tema de este día, Éxodo, capítulo 17. Hermano, estamos en tiempos donde se viven tiempos de guerra en muchos lados. Hay guerras constantes, seguramente usted ha escuchado en las noticias. Sobre todo hay lugares, hay países que están en situaciones conflictivas más que otros. Y se viven tiempos de guerra. No son cosas nuevas. Históricamente el mundo siempre está viviendo guerras, a veces guerras internas en los países, a veces guerras por intereses, pero siempre hay luchas y este no es la excepción. En este tiempo se viven guerras, mientras ustedes y yo estamos aquí sentados, tranquilos, con el privilegio de poder alabar a Dios y también con el privilegio de poder escuchar su palabra, el mundo vive situaciones de guerra. Y si le preguntamos a las personas, si hiciéramos una encuesta aquí mismo en la iglesia o a gente que aún no conoce de Dios y le dijera ¿qué le gustaría que no hubiera en este mundo? Creo que se repetirían dos respuestas en la mayoría. Y una es hambre y la otra seguramente es guerras. La gente no le gusta la guerra en lo general. A la gente no le gusta pelear en lo general. Hay algunas excepciones donde sí les gusta el conflicto, pero generalmente la gente huye a la guerra. Nosotros tal vez en nuestra generación hemos estado lejano de eso, pero al ver reportajes, al escuchar, al ver videos, seguramente usted se dará cuenta que la guerra es muy cruda y aún los que pareciera que les gusta, en el momento que viven una situación de conflicto, se dan cuenta que es mucho más dura de lo que puede pensarse. Pero en el mundo espiritual, hermano, la iglesia vive una constante guerra, una lucha constante que se repite día tras día y que pone al pueblo de Dios en la línea de batalla. Muchas personas, hermano, estamos tal vez en algún momento pensando que no nos comprometemos un poquito más con Dios, porque si nos comprometemos más, vamos a tener más dificultades, ¿sí o no decimos así? Mientras más me meto con Dios, más luchas tengo. Pero que tomemos la decisión de meternos más o no meternos más con Dios, hermano, no nos hace a un lado de la guerra espiritual que hoy se está viviendo. En este instante, simplemente, en ese mundo que no vemos, se gesta una lucha entre los ángeles de Dios a favor de la iglesia y entre las cuestiones de las tinieblas en contra de la iglesia misma. Y yo quiero en esta mañana compartir, hermanos, porque es necesario que la iglesia de Dios podamos estar listos, podamos estar seguros que necesitamos estar en la línea de la batalla. No podemos estar ajenos a las cosas que Dios quiere hacer. No podemos estar ajenos a la lucha, porque aunque pretendamos, aunque quisiéramos estar a un lado de esas situaciones de conflicto espiritual, simplemente el hecho de que tú hayas tomado una decisión de seguir a Jesús ya te pone en una lucha. Y aún la gente que está fuera de Dios y que no ha tomado una decisión por Jesús está en una lucha también. Y está en una pelea, solamente que aún no ha pasado al bando correcto. Y el pasaje de Éxodo nos habla de una guerra, nos habla de una lucha, de un tiempo no muy sencillo. El versículo 8 del capítulo 17 dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Pero antes de ver lo que dice este versículo 8,
quiero que recordemos, estos capítulos de Éxodo están narrando posterior a la salida del pueblo de Dios, posterior al paso del mar, que ya sabemos la historia y lo que Moisés hizo. Empiezan a enfrentar diferentes circunstancias. En el camino, algunas naciones le cierran la entrada al pueblo de Dios. Y uno de los que se opone a que pasen por su territorio, a pesar de que les dijeron: no vamos a hacer nada, no vamos a dormir aquí, si algo consumimos de la gente que está ahí, lo vamos a pagar por su justo precio, pero vamos a pasar solamente por aquí, porque Dios nos ha llevado, nos va a llevar a una tierra prometida, a la que Él ha destinado para nosotros. Pero Amalek le dijo a Israel: por aquí no vas a pasar. Y entonces Israel tuvo que hacer un recorrido. Pero cuando Israel llegó a Refidim, se encontraron con la dificultad de que no tenían agua. El pueblo estaba enojado, estaba peleando con Moisés, estaba luchando porque no había agua para beber. Y empezaron a hablar y a quejarse y a maldecir y decir: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Ya ves, no pudimos pasar por aquí, tuvimos que dar una vuelta más grande y no podemos avanzar porque no tenemos agua. Estamos en un desierto. Pareciera que Moisés no se hubiera enterado de esas circunstancias, pero el pueblo estaba molesto y estaba enojado y a la vez estaba muy sediento. Y Moisés viene temeroso delante de Dios y le dice: ¿qué vamos a hacer, Señor? Porque el pueblo habla de apedrearme, está enojado conmigo, tiene un conflicto. Y Dios le dice a Moisés: toma la vara y vas a tocar la piedra y de ahí van a salir agua para que le des al pueblo. Y Moisés viene y hace exactamente eso. Y el pueblo estaba tomando agua. Y seguramente usted ha llegado así a su casa sediento después de un día a lo mejor de trabajo, a lo mejor después de un día de haber andado ahí en la calle. Y con un ratito que andemos en la calle con el sol, llegamos a la casa con bastante sed. Entonces imagínese el placer que es llegar a su casa, tomar un vaso, servirse agüita, sentarse ahí en la sala, poner el aire y sentarse a tomar su vaso de agua, muy rico. Si va a casa del pastor Padilla, sus vasos ya están helados, bien rico, ¿verdad? Ya tienen hielo integrado y todo, ¿verdad, pastor? Y se toma usted su vasito de agua bien fresca. ¿Y a poco no se quisiera quedar ahí bastante rato, sentado disfrutando de su agüita? A veces tiene que levantarse rápido y ir a lo que sigue. Y sabe, el pueblo de Israel acababa de terminar de beber agua, estaba en ese tiempo de bendición después de ver un milagro de Dios, que de una piedra salió agua. Y ellos estaban bebiendo de esa agua que había salido. Pero inmediatamente después de ese tiempo de bendición, se encuentran con un tiempo diferente. Ahora ya no están renegando, ahora no están peleando, ya no se están quejando de Moisés, ya se les olvidó que querían regresar a Egipto. Pero de pronto delante de ellos se aparece un enemigo, un adversario. ¿Cómo se llama el enemigo? ¿Cómo se llama? Ahí lo tienen, lo que leímos. Amalek. Y se presenta delante de ellos en el valle de Refidim. ¿Alguien sabe, ha escuchado alguna vez esa palabra? Un lugar ahí en el desierto. Esa palabra significa lugar de reposo. Y nos encanta, hermanos, cuando venimos y tomamos del agua de Dios, quedarnos ahí en su reposo, llenos de su presencia. Y muchas veces la iglesia del Señor, en ese mover de su espíritu, en ese ser lleno de su agua, está ahí tranquilo, está ahí la iglesia llena, saciada, sin tener ninguna sed. Pero de pronto, hermanos, se presentan los adversarios. En este caso el adversario se llamaba Amalek. Y viene a hacer pleito, a hacer guerra en contra de los hijos de Israel. La iglesia necesita entender, hermanos, todos los que estamos aquí, que estamos en un tiempo de guerra. Y aunque a veces nos encontremos en un lugar como Refidim, que es un lugar de descanso, un lugar donde Dios hizo un milagro, un lugar donde encuentra el agua que necesita, un lugar donde sacia su sed, necesita saber que ese tiempo de reposo siempre puede ser interrumpido por un tiempo de guerra.
Y sabe una cosa, hermano, a veces estamos viviendo tiempos tan bonitos con el Señor que nos relajamos tanto y nos olvidamos que estamos en guerra. Estamos en guerra, hermano. Este tiempo no se ha acabado. Estamos en un tiempo de lucha. Seguramente usted le ha tocado venir algún domingo, sentir la presencia de Dios maravillosamente, llenarse de Él, y el lunes o martes estar viviendo tiempos de dificultad. ¿Sí o no, hermano? A veces estamos dando gracias por algo que ya hizo el Señor, ¿sí o no? Y a los 2 o 3 días que estamos viviendo, más lucha. Y esta era la condición del pueblo. Habían recibido del agua de vida, pero ahora, sin que ellos buscaran el pleito, se presenta delante de ellos Amalek para hacerles pleito. Y esto era lo que yo estaba diciendo ahorita. A veces queremos ignorar que tenemos una lucha espiritual, pero que tú y yo queramos o no queramos entrar a esa lucha, tenemos que estar seguros y tenemos que estar alertas, porque estamos en guerra constantemente, hermano. Amalek está acechando. Amalek representa al enemigo del pueblo de Dios, ese que obstaculizó, ese que no quiere que avances a tus propósitos. La iglesia del Señor necesita entender, todos los que estamos aquí, hermanos, que aun cuando vivimos a veces tiempos de mucha bendición, tiempos donde Dios se manifiesta, tiempos donde somos transformados. La semana pasada hablaba el pastor Ricardo de 3 cosas principales. No sé si alguien las recuerda. ¿Alguien se acuerda de 3 cosas esenciales que nosotros teníamos que hacer? ¿Alguien sabe? ¿No, hermanos? Apenas ha pasado un domingo, una semana. Y si se le olvidó, pues ahí tiene el YouTube. Yo nunca me había visto en YouTube y salgo bien. Me veo guapo, creo yo. Sí, ¿cómo me ves así? Bien guapo. Ahí le puede dar a YouTube si se le olvidó el sermón del domingo pasado. ¿Cuáles son las 3 cosas que tenemos que hacer, hermanos? ¿Cómo? Orar. Esa es siempre la salida rápida, ¿verdad? No, no era orar, hermanos. El pastor dijo 3 cosas principales. ¿Cómo? Exactamente, gracias, hermana. A lo mejor si habían dicho eso y yo no lo escuché. Recordar. El pastor dijo, tenemos que recordar de dónde hemos caído, las cosas que hemos dejado de hacer. Y luego, ¿qué más dijo? Antes, arrepentimiento. Dice, arrepiéntete, toma un cambio de decisión. El arrepentimiento representa tomar una dirección diferente. Y luego, ¿cuál fue la otra que dijo, la última? ¿Cómo? Hacer. Gracias, hermana. Gracias. Hacer, hermanos. Fíjese que la guerra tiene mucho que ver con esto. Entender que estamos en un tiempo de guerra nos ayuda a recordar de todos los momentos conflictivos que el Señor nos ha sacado. De que aunque a veces no quisiéramos caminar, necesitamos recordar que día tras día estamos peleando por una bendición. Tenemos que arrepentirnos cuando no hemos estado listos como un soldado para luchar. Y tenemos que empezar a entender que somos llamados a hacer algo diferente como parte del ejército de Dios. Hermano, estamos en guerra, y si nosotros no salimos a buscar la batalla, el enemigo siempre está enviando cosas para encontrarnos en la batalla. Y aunque estemos en un lugar de reposo como lo que representa aquí Refidim, hermano, por favor no se quede ahí tranquilo. Al menos si está ahí en un tiempo de bendición, donde le va bien financieramente, donde su familia está bien, donde Dios está hablándole a su corazón, donde las cosas que está viviendo le están edificando y le están haciendo crecer, por favor esté alerta. Porque aunque esos tiempos son los que nos caracterizan como hijos de Dios, también estamos caracterizados por tiempos de guerra.
Y cuando nosotros sabemos y estamos seguros que vivimos en ese tiempo constante, no podremos tener la guardia abajo. Si usted ha visto videos de guerra o de luchas o de películas tal vez que hablan acerca de ese tipo de conflictos, nos habla de un ejército que tiene que estar siempre listo. Hermanos, Satanás está saliendo a encontrarse con la iglesia y está saliendo a oponerse a las cosas que Dios quiere hacer. No sé cuál de los que hoy estamos aquí sentados, tal vez para estar aquí en este domingo y escuchar el mensaje, tuvo que tener un tiempo de guerra antes de llegar aquí. No sé quiénes en esta semana que tenían la decisión muy firme de arrepentirse, de recordar y de empezar a hacer las cosas diferentes, cuando el lunes o el martes empezaron a hacer tal vez algo diferente a lo que habían estado haciendo con sus vidas, empezaron a ser confrontados. Hermano, la vida del cristiano representa tiempos de lucha y tenemos que estar muy alerta y muy listos con nuestras armas en las manos. Porque aunque estamos recibiendo del agua viva de Dios, la lucha está delante de nosotros. El versículo 9 y 10. Alguien ayude por favor a leerlo. Hermano Abel, ¿verdad? Sí, ¿nos quiere ayudar por favor? Dijo Moisés a Josué: escógenos varones, sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre de collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Hermano, Dios quiere que todos los que estamos aquí sentados seamos parte de su ejército. De hecho, Dios nos trajo aquí a cada uno para que seamos parte de su ejército. Todos los que estamos aquí, hermanos, hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Y Cristo es el capitán que va delante de nosotros. De hecho, hay un canto ahí viejito que dice que en mi vida el capitán es Cristo. Y si tenemos un capitán, hermano, significa también que necesitamos ir a la guerra con el capitán. Una vez que el pueblo de Dios se encuentra que en ese lugar en el cual están descansando viene un enemigo, Moisés recibe la dirección de Dios y le dice: alista al pueblo, porque vas a salir a pelear. Y Moisés escucha la voz de Dios y le manda a hablar a Josué, que era el caudillo, el guerrero, el que iba al frente del ejército. Llama a los sacerdotes, llama a la gente y dicen: tenemos una batalla, así que vamos a salir a pelear. Unos van a ir ahí al campo y yo voy a subir a este monte que está más alto, y desde ahí vamos a estar todos luchando. Citando nuevamente al pastor Ricardo el domingo pasado, dijo: yo solo no puedo. Un pastor o dos no pueden solos en una batalla. ¿Qué se necesita, hermano? Se necesita de un ejército. Se necesita de soldados. Se necesita de gente que esté lista para pelear. ¿Cuántos soldados hay aquí, hermano? A ver, ¿cuántos soldados están aquí? Levante su mano. Dios necesita de todo este ejército de buen pastor periférico, porque, hermano, la lucha que tenemos requiere que cada uno asuma su parte. Josué fue al frente del ejército. Los soldados fueron atrás de Josué para seguir la batalla. Moisés subió al collado y desde ahí empezó a orar. Hur y Aarón, ya sabemos, por ahí le estuvieron después, más adelante, sosteniendo sus brazos. Pero todos fueron parte de la batalla. Todos estuvieron en su puesto, en su lucha. Y la iglesia es parte de esa batalla, hermano. Cuando todos estamos haciendo lo que nos corresponde hacer en la lucha, lo único que hay como consecuencia es la victoria. Pero cuando algunos de nosotros nos empezamos a quedar, empezamos a bajar la guardia, dejamos nuestras armas a un lado. Amalec también es un enemigo que va por los débiles, que va a la retaguardia, que golpea a los que se están quedando. Por tanto, necesitamos todos tomar nuestras armas espirituales
Porque la lucha que tenemos es una lucha real, pero no se puede ganar con una iglesia más o menos comprometida. No se puede ganar con una iglesia que no tiene sus armas en sus manos. Pero sí se puede ganar con una iglesia que ha entendido que todos los que nos sentamos aquí y algunos que hoy no están por aquí son parte importante de esta lucha. Y si deseamos alcanzar los propósitos, los planes, los proyectos de Dios, necesitamos tomar nuestras armas y salir al encuentro en pos de la batalla. ¿Cuáles fueron las armas que la semana pasada nos compartieron que era necesario tomar? ¿Qué armas tenemos que tomar, hermano? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien se acuerda? Ayuno, oración, la palabra, la búsqueda de Dios. ¿Sí fue eso que dijo, hermano? La armadura de Dios. La semana pasada escuchábamos, necesitamos buscar al Señor como antes. Así como cuando se levantaba a las 4, cuando se levantaba a las 5. Cuando no le importaba si le invitaban a comer unas gorditas bien sabrosas. Pero usted estaba decidido a ayunar. Y a veces son cosas que vamos dejando en el camino. Pero necesitamos estar listos para la lucha, hermano, porque el día que menos estamos esperando, el día que las cosas marchan muy bien, el día que no estoy sediento, que he tomado del agua de Dios, el día que el Señor me bendijo de la mejor manera, tal vez que nunca me había bendecido, el día que me habló y dijo las palabras más hermosas, el día que escuché su voz, el día que trajo la sanidad a mi vida, el día que me respondió a la petición que estaba expresándole, ese día viene delante de mí la batalla. Y yo tengo que saber que en el tiempo de batalla necesito tomar mis armas y levantarme y avanzar hacia allá. Todos somos parte de su ejército, hermano. Usted necesita estar seguro que es parte del ejército de Dios. Tal vez el de los que diga, pero yo no conozco mucho o me siento muy débil. Pero los débiles se hacen fuertes cuando Dios se manifiesta en ellos. Y cada uno de nosotros es preparado, aún en nuestra ignorancia, para ser parte del ejército de Dios y tomar las armas que necesitamos tomar. Pero necesitamos levantarnos, porque todos somos llamados a ser parte de su ejército. Continúa el pasaje hablando en el versículo 11 y 12. Alguien por favor ayude a leerlo. ¿Qué pasa cuando salimos a la lucha, hermano? Se cansa, se agota. ¿Qué experiencias ha tenido, hermano, al ser confrontado en un tiempo de lucha? ¿Se desanima alguna vez? ¿Se frustra? Hermano, se vuelve tan importante que entendamos que todos somos parte del ejército de Dios para luchar. Porque en el tiempo de la lucha hay diferentes momentos, hay diferentes circunstancias. Y algunos del ejército viven situaciones como esta. Cuando estamos luchando, muchas ocasiones hay cansancio. A veces vamos adelante en la punta, dirigiendo a otros. Pero a pesar de eso, hay tiempos donde nos agotamos o donde no quisiéramos seguir caminando.
Tiempos donde nuestra vida, hermano, pareciera que no está cumpliendo el objetivo. Yo no sé qué empezó a sentir Moisés, que cuando empezó a bajar las manos, cuando empezó a cansarse, empezó a ver que su pueblo estaba perdiendo. No sé cuál es el sentimiento que él tuvo. Seguramente diciendo: Señor, ayúdanos, dame fuerzas, porque el ejército está perdiendo. Y algunas personas ahí que estaban a su lado, los dos personajes que ya leímos, se dieron cuenta que había una situación de cansancio, pero a pesar de eso decidieron que era un tiempo de seguir luchando. Hermano, en medio de la lucha hay cansancio, pero necesitamos seguir adelante. Podemos vivir tiempos muy buenos como iglesia, podemos estar saliendo a luchar todos, pero en medio de todo eso usted tiene que saber que van a venir tiempos complicados, pero que eso no nos debe sacar de la lucha. Si el pueblo hubiera desistido, hubiera caído ahí ante su enemigo Amalek. Pero el pueblo no renunció, a pesar de que estaba perdiendo. Ellos tal vez no estaban volteando a ver a Moisés. Ellos no sabían que era porque sus manos estaban más abajo. Pero estaban ahí en la línea de batalla y estaban viendo que el enemigo estaba prevaleciendo. Y luego se veían ellos más fuertes y empezaban a atacar con más furia. Pero luego en otro momento nuevamente se veían en desventaja. Pero a pesar de que ellos que estaban ahí en la confrontación física estaban en situación difícil, no dejaron de luchar. A pesar de que Moisés estaba cansado y bajaba un poco más los brazos, no dejó de mantenerlos en alto. Si usted se da cuenta, ahí no dice que Moisés bajó sus brazos, sino que se iba cansando y sus brazos iban decayendo un poco más. Pero Moisés, a pesar de su cansancio, nunca bajó sus brazos. Y la iglesia no puede bajar los brazos. Aun cuando vengan tiempos difíciles, necesitamos mantenerlos arriba. Y los demás soldados que están viendo, en este caso ahí había 2 hombres, necesitamos ir y levantar los brazos del que está cayendo, del que se siente cansado. Por eso cuando hablamos de la importancia de que todos seamos parte de una célula, estamos hablando, hermano, de la necesidad de que todos estamos caminando unidos unos con otros, de que nos estemos ministrando, de que estemos trabajando uno a uno, de que todos estemos siendo mentoreados, pastoreados. Porque se necesita que la iglesia esté completamente embonada, porque una pieza que no encaje bien puede determinar una situación en la batalla. Moisés y sus brazos estaban determinando una lucha contraria, una pelea perdida. No sabemos, hermanos, si lo que tú estás haciendo puede determinar que en algo la iglesia no avance y llegue a sus propósitos. A lo mejor tú dices: pues yo no soy mucho aquí, yo no soy un líder, yo no estoy dirigiendo una célula, yo no estoy dirigiendo en un ministerio. Hermano, pero si te sientas aquí, eres parte de esta casa. Y lo que tú y yo hacemos o no hacemos va a determinar hasta dónde lleguemos como iglesia. No tenemos miembros menores. Aunque todos somos siervos, no es como el ajedrez aquí, hermano, que unos son peones y otros son reyes y otros son caballos. No es así. Todos somos siervos, pero todos tenemos un papel que desempeñar importante en la batalla. Amén. Necesitamos entender que todos los que estamos aquí necesitamos meternos a la línea de batalla del Señor. No piense, hermano, que por estar un ladito, por estar más atrás, por estar fuera, no le va a tocar. Al contrario, le va a tocar más. Pero si usted está caminando atrás y rezagado, no va a haber nadie que venga a ayudarle y a levantarle sus brazos, a ayudarle a caminar, a pastorear su vida. Si usted está atrás rezagado, no va a haber nadie que venga a empujarlo y a alentarlo. Y a lo mejor acabaremos diciendo: no, es que en la iglesia nadie me hace caso, o no soy tan importante. Pero necesitamos entrar en la línea de batalla. Cuando usted se pone en la línea de batalla, le van a sobrar a su lado gente que pelee también a su favor. Amén, hermano.
¿Qué continúa diciendo Éxodo 17? Versículos 13 al 15. Alguien que nos ayude a leerlo, por favor. Gracias, hermano. Sí, del 13, perdón, al 15. Hermano, Amalek es un espíritu, es un enemigo de Dios. El nombre de Amalek significa contienda, pleito, guerra. Y Dios hace una declaración ahí muy tremenda. Dese cuenta que Dios usó al ejército de Israel y el ejército de Amalek fue deshecho. Pero si usted sigue leyendo, por ejemplo, un poco más adelante en el libro de Samuel, se da cuenta que Amalek reaparece. ¿Se acuerda cuando Samuel, por boca de Dios o por mandato de Dios, le dice a Saúl: ve y destruye a Amalek, porque yo tengo guerra contra él por siempre? Porque cuando el pueblo de Dios iba a pasar por allá, por su tierra, ellos no estuvieron listos. Y si usted recuerda esa historia, Saúl fue y destruyó a casi todos. Le perdonó la vida a los animales y a las ovejas y trajo a un hombre que en aquel entonces gobernaba, que se llamaba Agag. Y él venía bien contento porque según él había cumplido el mandato de Dios. Y cuando llega Samuel lo confronta y habla: ¿por qué no destruiste al enemigo que te dije que destruyeras por completo? Y en el final de los días de Saúl, cuando sale nuevamente a la guerra, ¿usted recuerda quién es el que mató a Saúl? ¿Alguien recuerda quién mató a Saúl? Una malecita vino y cuando Saúl estaba moribundo, le enterró la lanza. Y vino y trajo las noticias de lo que había pasado. ¿Y qué le hizo David a la malecita que mató a Saúl? Lo mató. ¿Sabe, hermano? Necesitamos entender que estamos en la línea de batalla contra Amalek. Pero si nosotros no tomamos nuestras armas espirituales y cumplimos la lucha que tenemos contra ese adversario, que no es un adversario físico a diferencia de aquel tiempo, que es una representación de aquel que está impidiendo el propósito de Dios. Cuando tu vida está siendo obstaculizada, cuando no estás llegando a los propósitos de Dios, seguramente se está levantando un Amalek. Porque Amalek se opone a los planes de Dios. Por eso Dios decretó una palabra de guerra por todos los tiempos. Dijo, porque Amalek, en el versículo 16 dice, se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek. Es decir, Amalek tenía un espíritu de rebelión. ¿Quién es el rebelde mayor en la Biblia, hermano? Nuestro enemigo espiritual, Satanás. Y el pueblo de Dios necesita levantarse y pararse en la línea de batalla y pelear por los propósitos que Dios ha establecido en su vida. Pelear por las almas, pelear por la iglesia, pelear por la familia, pelear por los planes de Dios. Porque Dios ha decretado muchas palabras de bendición para su vida. Porque Dios le ha hablado a usted y a mí en diferentes momentos. Porque Dios ha traído palabras proféticas y de bendición para la iglesia. Porque Dios le ha declarado que quiere usarle y que quiere levantarle en determinado ministerio, con determinados dones, en el poder de su Espíritu Santo. Pero siempre delante de la iglesia se presenta un enemigo que se llama Amalek y que está tratando de obstaculizar los propósitos de Dios y que está haciendo guerra contra el pueblo. Y que cuando el pueblo se sienta a descansar y se le olvida que estamos en guerra, Amalek viene como un oportunista para destruir al pueblo que no está listo. Y cuando Amalek viene, no perdona la vida. Cuando el enemigo viene a atacarnos, no perdona al rebaño.
Y cuando el rebaño no está listo para la lucha, nos quedamos quietos, entonces nunca llegaremos a los propósitos que Dios tiene. Pero cuando la iglesia se levanta y entendemos que somos sus soldados y que cada uno de los que estamos aquí somos importantes en la lucha, entonces podemos levantarnos y tal como el pueblo de Éxodo, podremos derrotar a nuestro enemigo y podemos levantarnos y vencer. Pero sabe, hermano, se necesita de todos los que estamos aquí, hasta los que están en la última fila, a los que están allá sirviendo con mujeres, a los que están allá en la puerta recibiendo, a los que están allá atrás enseñando. Se necesita de cada persona de Buen Pastor Periférico para levantarnos como soldados que somos del Señor y pelear contra nuestro enemigo espiritual, que ¿cómo se llama? Amalek. ¿Hay alguien aquí que se llama Amalek? ¿No? Entonces no estoy peleando contra ninguno de los que están aquí, ¿verdad? Digo, porque a veces pensamos que tenemos el conflicto con alguien de la iglesia, ¿no? Pero el enemigo se llama Amalek, un enemigo espiritual. No es el hermano que se sienta a mi lado o el que se sienta muy lejos de mí para no alcanzarme a saludar cuando me salgo. Amalek es mi verdadero enemigo. Todos los que estamos aquí sentados somos uno en el ejército del Señor. Hermano, se necesita que todos los que estemos aquí nos pongamos en la línea de batalla. Es importante que la iglesia se ponga en la línea de la batalla, hermano. Es importante que todos los que estamos aquí asumamos nuestro compromiso espiritual. Se necesita de guerreros. Todos tenemos un papel importante que desarrollar aquí, hermano. No se sienta más pequeño, tampoco se sienta más grande. Si usted va llegando de visita, ya le dijimos en el tiempo de saludos, le amamos mucho y queremos que se quede. Deseamos que se quede. Tenemos lugar para todos los que ya están aquí, pero tenemos mucho lugar más para abrazar a usted que va llegando. No queremos o no quiero que con esto usted se asuste y diga, ay no, pues es que eso de la batalla no me gusta mucho a mí. Pero seguramente usted está aquí, hermano, amigo que vino por primera vez. Está aquí porque ha tenido muchas batallas que ha enfrentado. Y seguramente está aquí porque tal vez muchas de esas batallas han sido derrotas una y otra. Y no ha encontrado cómo vencer en esas circunstancias. Venga, hermano, hay lugar, hay lugar. Si usted no ha encontrado cómo vencer, yo quiero invitarle, porque en este ejército siempre usted puede encontrar la victoria. Si usted está aquí por primera vez, yo quiero decirle que este ejército, el que le pertenece a Jesús, es un ejército que tiene garantizada la victoria si está unida a Dios. Si peleamos todos, uno a uno, hombro con hombro, juntos, no va a haber nada que pueda detenernos. Este pequeño techo sería muy poco para detener a un ejército de Dios unido y listo para conquistar. Nuestros trabajos, nuestros compañeros en la escuela no serían los mayores obstáculos, porque cuando el pueblo de Dios se une y entiende que tiene un papel y se pone en la línea de batalla, no hay límites para el Señor. Y aunque parece que a veces en el momento de la lucha pudiera parecer que vamos perdiendo, porque a veces cuando estamos caminando en el Señor parece que en algunos momentos estamos perdiendo, se nos acaban las fuerzas. Empezamos a sentir que tal vez algo ya no está pasando a nuestro favor. Pero lo más maravilloso es que al seguir ahí en la lucha, al seguir a un lado del ejército, todos peleando unos con otros, siempre vamos a encontrar la dirección de Dios, y alguien más nos va a levantar, y alguien más nos va a dirigir, y alguien más nos va a ayudar, y alguien más va a traer una palabra de aliento a nosotros.
Pero esto solamente sucede cuando un ejército está en la línea de la batalla. Aquellos soldados que hablan de sus momentos en la lucha pueden darse cuenta que personas que pelean guerras allá afuera están dispuestos a dar la vida unos por otros. Y cómo no, en la iglesia del Señor tendremos tantos soldados que estemos dispuestos a dar la vida unos por otros, solamente por el grande hecho de que Cristo sea glorificado y que cada uno de los que estamos aquí encontremos los propósitos divinos del Señor. Dígale al Señor con todo su corazón: Señor, yo quiero ser parte de ese ejército. Yo ya estoy aquí, Señor. Tú me trajiste a este lugar. Yo necesito tu dirección. Señor, bendice a este ejército. A este ejército que está aquí, Señor. A este ejército de Buen Pastor Periférico, Señor, que en medio de la lucha necesita seguir levantándose. Lo más maravilloso, Señor, es que cada vez que luchamos nos damos cuenta que tenemos la victoria al final. Nos damos cuenta que estamos destinados a ganar si tú peleas con nosotros. Nos damos cuenta, Señor, que no podemos perder si tú estás caminando con nosotros. Cada vez que salimos a la lucha podemos darnos cuenta que la batalla no es nuestra sino tuya. Que nuestras debilidades se hacen fuertes en ti, Señor. Que aun cuando tengo problemas, aun cuando tengo dificultades, como todos mis hermanos que están aquí, puedo ser parte del ejército y puedo vencer y levantarme por encima de todo esto, Señor. Yo te doy gracias, Jesús. Señor, por favor, levántate, Señor. Levanta a estos guerreros, Jesús, de Buen Pastor Periférico. Levanta, Señor, la iglesia para tomar solamente lo que nos corresponde, lo que tú has prometido, lo que le has dicho a cada uno de mis hermanos. Sí, Jesús.